¿Para qué nos peleamos con tanta gente al pedo arrancando? Así que bueno, vamos a empezar a charlar un poco sobre las noticias. Vamos a tratar de hacer una recorrida por algunas personalidades que son importantes y me parece que permiten pensar algunas cosas. La primera personalidad que yo quiero mencionar es Sandra Arroyo Salgado. Sandra Arroyo Salgado es la jueza federal de San Isidro, a la que yo conozco poco, pero la conocí en un reportaje porque que es un personaje muy interesante. Porque es un personaje que atraviesa la historia argentina, o que es atravesada y atraviesa la historia argentina reciente de una manera muy, muy intensa. Algunas causas, yo recuerdo tres básicamente, previos a lo que voy a decir, que me parece que hoy en día entra en otro tipo de debate, que algunos episodios te muestran la importancia de ella en los últimos años. Por ejemplo, bueno, lo más conocido es que fue esposa y es la mamá de las hijas de Alberto Nisman. Eso define, y fue uno de los referentes de la pelea por el esclarecimiento. Ella cree que fue un asesinato, de lo que ella cree del asesinato o por lo menos de lo que ella cree que fue un asesinato de su exmarido y el papá de sus hijas. Eso ya te muestra un rol importantísimo en la historia reciente. Lo segundo, que fue la jueza que definió una causa que fue muy sensible en su momento, que es la causa en la que se le acusaba a Ernestina Herrera de Noble de haber apropiado a los hijos desaparecidos, de que sus hijos fueran hijos apropiados o hijos robados a desaparecidos. Y quiero decir que lo hizo a mí me gustó el laburo que hizo en ese momento, porque fue un laburo que hizo con mucha prolijidad, es decir, estuvo muy estricta en exigir que los hijos de Herrera de Noble se hiciera el ADN. Y eso, que era un tema clave, algo que en su momento, por desconfianza en todo el proceso, la familia Herrera de Noble resistía. Y finalmente, cuando se hizo, fue muy importante en garantizar que los resultados fueran limpios, que no estuviera manipulado eso, y dio negativo, y ese tema terminó en el momento que dio negativo ese tema, el análisis. Y el tercer momento de Arroyo Salgado, que yo recuerdo, digo, los tres más importantes, fue que investigó en San Isidro el caso de unos policías que lo que hacían era redistribuir entre los narcos la droga que incautaban. Y cuando ella avanza sobre eso, termina denunciando a funcionarios judiciales que según ella eran fundamentales en la protección de esos policías, y que después de eso, y eso la enfrenta con sectores del poder político, básicamente con Cristian Ritondo, que es el jefe de diputados nacionales del PRO. ¿Y tiene por qué? Porque abogados que pertenecían al Ministerio de Seguridad que conducía Ritondo terminan defendiendo a los funcionarios judiciales a los que ella acusaba. O sea, es un personaje que mucha gente, como todo personaje que tiene un rol en causas importantes o en episodios históricos importantes, por supuesto que tiene gente que la quiere, gente que la odia, gente que la resiste, gente que la apoya, etcétera, pero digo, es un personaje fuerte. ¿Por qué la pongo en el tope de la lista bueno, quería, antes de ir ¿por qué lo pongo al tope de la agenda informativa de hoy? Ya dejemos un cachito más. Frente a toda esta gente que la quiere, no la quiere, la resiste, la apoya, le desconfía, etcétera, yo la verdad creo que lo que me genera el personaje, y así lo expresé, o sí me pareció cuando vino acá a Radio con Vos, es sobre todo curiosidad. ¿Qué pensará? ¿Qué opina? ¿Qué dice? Etcétera. Y nada, eso. No tengo una posición tomada en contra o a favor, como no la tengo de muchísima gente, muchísimas cosas, porque creo que la gente es compleja. Bueno, en este momento ella es protagonista de un episodio que a mí me preocupa mucho. ¿Cuál es el episodio? Hay 5 militantes detenidos en la cárcel por un episodio que es un episodio, o por un hecho, que es un hecho que no me gustó nada lo que hicieron, pero que me parece que la actitud de la jueza, hasta que no se explique, es muy exagerada. Y voy a explicar qué es lo que pasó. Lo que pasó fue que un grupo de militantes, se supone que son militantes porque hay que ver si son ellos los que están detenidos, etcétera, fue a la casa de José Luis Espert, puso un cartel que dice aquí vive un pasacalle, colgado del frente que dice aquí vive la mierda de Espert, y tiró un montón de bostas sobre la vereda de la casa de Espert. En las horas posteriores a la detención de Cristina Fernández de Kirchner, y que en ese contexto Espert había dicho que públicamente en la Universidad Católica Argentina que Florencia Kirchner era la hija de una gran puta.
En ese momento de sensibilidad, Espert, que es un experto en tirar sal en la herida, es decir, es un provocador, ha amenazado a diputados nacionales, a dirigentes políticos de ponerles cárcel o bala, o sea, ha dicho que la inseguridad se resuelve clavando la cabeza de supuestos delincuentes sin juicio previo, en picas, en plazas, para que todo el mundo sepa lo que le va a pasar si sigue delinquiendo. O sea, es un personaje muy agresivo, muy provocador, muy irritante. Eso para mí no genera, digamos, de ninguna manera justifica que nadie vaya a su casa a molestarlo. Para mí los domicilios, insisto, escuché que Berco tiene una posición distinta al respecto, o más o menos distinta. Los domicilios son inviolables, porque hoy se lo haces Espert y mañana te lo hacen a vos. Y después, además de eso, en los domicilios hay familias, no está solamente el involucrado. Entonces no corresponde en ningún caso. Tampoco me gusta en el caso de los genocidas, me gustaba en el caso de los genocidas. Ahora, hay gente detenida por esto cuando vos decís, ¿y por qué? Porque el delito en sí mismo, si vos te fijas, ayer veía en un grupo de economistas donde entré, porque se lo pedía Jairo, un debate sobre eso, no sé si viste, uno decía, fue un acto cuasi terrorista. ¿Qué es la tipología de cuasi terrorismo? A ver, cuando uno ve el Código Penal, ve delitos, y sobre todo delitos sobre las personas, uno ve, por ejemplo, un homicidio, es un delito muy grave. Un secuestro es un delito muy grave. Una lesión que causa la muerte es un delito muy grave. Una lesión leve es un delito menos grave, pero es grave. Sobre el domicilio, la rotura de un incendio, le incendiás el domicilio, le rompés vidrios, le incendiás un auto, le pinchás una goma, no sé, lo golpeás al tipo, golpeás a la familia. Nada de eso pasó. Entonces vos te das cuenta, cuando ves lo que son los delitos graves, que esto es un delito muy poco grave. Es muy raro que una jueza federal se meta sobre este delito. Y es muy raro que, dado que estos delitos son escarcelables, haga que alguna gente esté pasando 5 o 6 días con allanamientos, maltrato en la cárcel, etcétera, a dirigentes políticos opositores. ¿De qué manera un juez podría justificar que imagino yo, porque yo escuché el informe que dio Paz, pero digo, ¿de qué manera se justifica que alguien que hizo un delito leve, quiero decir, muy leve, ponele que mañana un vecino se enoje con Yami y entonces le tire bosta sobre la vereda? Ese tipo no va en cana. No va en cana, porque entonces empieza una discusión, qué significa, cuál es la tipología. Hay que ver si Yami incluso lo denuncia. Por ahí es demorado unas horas, pero nadie va a ir en cana una semana en la cárcel de Seiza porque tiró bosta sobre la cabeza, suponiendo que estuviera probado que son ellos. Sé que es una gran discusión también, porque no se conocen las pruebas, pues estamos, otra cosa, en secreto de sumario. Entonces los jueces, cuando quieren ensañarse con alguien, lo que hacen es ver, el delito es menor, pero si yo lo interpreto de una manera que el delito es mayor, por ejemplo, si tirar caca en la puerta de Espert es parte de una conspiración para voltear un gobierno y yo lo puedo demostrar, o nada, me inclino por eso y punto, claro, ahí ya es otra cosa, ya es sedición, lo que ya es terrorismo, sedición o desestabilización. Y eso puede, y si eso se impone, eso puede servir para quien tira caca en la puerta de una casa, o puede servir para quien opina algo distinto. Por ejemplo, Milei está haciendo juicios periodistas, porque si una opinión no es una opinión, sino un hecho de desestabilización, una pintada, por ejemplo, le allanaron la casa a un chico en el Rosario porque puso ojo Rosati. O sea, si vos querés decir, guarda con tocarla a Yami, ¿es una amenaza? ¿Guarda con tocarlo a Jairo? ¿Es una amenaza? ¿Ojo con tocarlo? ¿Ojo Rosati con meterse con Balma? ¿Es una amenaza? Y ese tipo tiene que ser allanado. Entonces empiezan a pasar cosas que la interpretación es más importante que los hechos y lleva a vulnerar derechos individuales. A ver, si estuviera demostrado que echar caca, lo de Espert, es un hecho de sedición o de conspiración, porque lo que están diciendo es de récord es que está vinculado a lo de TN, y está vinculado a lo de Rosati, que no sé qué es lo de Rosati, si es una pintada, y vos podés mostrar que la Cámpora es una organización subversiva que lo que busca es, ¿por qué? Porque generó 3 o 4 hechos de este tipo, y me parece que es forzado al máximo, y me pregunto, deduzco que la jueza no está queriendo hacer eso, pero me pregunto si es, o no sé, si esto no es parte de una construcción que lo que busca es empezar a mostrar que algunos hechos de disenso con el gobierno son metidos en
la idea de la desestabilización y con eso empiezan a perseguir gente. De hecho, cuando Milei habla de las opiniones de periodistas, no habla de opiniones, son orcos que te quieren matar y dice toda esta historia. Y si vos ponés cualquier hecho menor como este en la línea orcos que te quieren matar, y ya es otra cosa. Entonces hay una construcción de un relato sobre un pequeño hecho que que facilitaría la detención irregular de personas. ¿Qué otra cosa hacen los jueces para cuando quieren ponérsela a alguien? Inventar criterios para detener a alguien que no deben ser, que no son revisados por la justicia o por entidades independientes. Por ejemplo, yo tengo la sospecha de que Jairo hizo un delito. El delito es menor, no lo puedo meter en cana. Pero digo, para mí Jairo se quiere fugar. Y eso no lo revisa nadie. El juez dice, se quiere fugar y te mete en cana porque cree que se puede fugar, y eso es un criterio de mucha arbitrariedad. No digo arbitrariedad como algo completamente, como algo peyorativo. La justicia, la ley, le otorga a los jueces ámbitos de arbitrariedad que naturalmente cuando se trata de la detención de una persona y sobre todo de opositores, uno se pregunta, bueno, ¿qué prueba tenés que se quiso fugar? Entonces me parece que Sandra Rosso Salgado tiene que estar en el medio de un debate respecto de por qué detuvo a estas personas. Porque si no, alimenta la idea o la sospecha que algunos tenemos, de que el gobierno va enrareciendo el clima político con denuncias a periodistas, con detenciones a opositores, y que para eso necesita de jueces, mientras por ahora necesita de jueces, porque así funciona el sistema judicial argentino. Hasta ahora ha fracasado en esos intentos. Por ejemplo, cuando hubo una marcha y se armó la última marcha de los jubilados, hizo una racia, metió un montón de gente presa diciendo que eran barras bravas, 100 y pico de personas, que fueron liberados inmediatamente por la justicia. Y después la justicia detuvo a otros sobre los cuales sí habría pruebas, pero si una jueza hubiera actuado como está actuando Rosso Salgado en este caso, esos 100 personas inocentes que no habían hecho nada malo, o por lo menos sobre las cuales no había pruebas, seguirían detenidas. Entonces hay algo, y acá fue una jueza, que no le decía a la jueza acá, no sé, ni me acuerdo quién era, pero antes Servini de Cubría hizo lo mismo, liberó a casi todos los detenidos por la policía de Patricia Bullrich porque no había pruebas. En el caso de Rosso Salgado es otro el enfoque. El gobierno viene fracasando también en las denuncias contra periodistas. Las primeras 2 denuncias contra periodistas, contra Ariel Jalad y contra Carlos Pagni, fueron desechadas rapidísimo, porque era un disparate como las actuales. O sea, la justicia viene rechazando estos avances del gobierno. Es la primera vez, en este caso, tal vez porque hay un hecho que es muy repulsivo, que es que le tiren caca en la puerta a un diputado, que es realmente repulsivo. Hay que ser... no me alcanzan los calificativos para pensar la tontería, la estupidez y lo incorrecto del hecho. Pero como hay ese hecho, ella se siente por ahí confundida o estimulada o interesada en establecer un tipo de escarmiento. A mí me preocupa eso porque realmente soy muy sensible al tema de las libertades individuales. Creo que la Argentina tiene que defender la democracia. Veo al gobierno muy paranoico, que cualquier movimiento que no le cierra es una conspiración en contra de ellos, todo el tiempo lo dice, y no son cosas que sean buenas para una democracia, y me parece que en ella, y soy moderado porque soy moderado casi siempre, pero en ella hay algo de ser muy clara de por qué lo está haciendo. A mí el secreto de sumario no me gusta nada en este caso, mucho más que ya pasó una semana en un caso, o sea, ya hay una sentencia que se está cumpliendo de hecho sin que haya una condena. Y entonces, y me parece, y no estamos hablando de narcotraficantes, no estamos hablando de gente que valió a alguien, ni que robó una casa, ni que destruyó nada. Entonces no entiendo qué es lo que pasa. Naturalmente, dentro de el kirchnerismo hay reacciones frente a esto. Simplemente voy a poner, debería haber reacciones de todo el país, decir, che, ¿qué está pasando ahí? Son militantes opositores, el delito es menor, ¿por qué hay una jueza federal involucrada? ¿Por qué está deteniendo gente? ¿Por qué los mantiene en la cárcel, en cárceles de máxima seguridad? ¿Por qué detuvo a la madre 2 días detenida una señora de 70 años? Hay preguntas para hacerse y no me gusta lo que pasa, y me parece que es muy importante que haya una reacción frente a esto, una explicación clara, porque de otra manera va a haber otros jueces que el gobierno logre seducir o que estén aliados con el gobierno, que tengan ambiciones de cargos más importantes
que van a repetir cosas así y vamos a traer problemas más graves. Florencia Cariñano, diputada nacional de Unión por la Patria, o del peronismo, del kirchnerismo, dijo al respecto lo siguiente en dos audios. Creo que el primero refiere a por qué la increpó tanto a Espert en la última sesión de la Cámara de Diputados. Escucha. Que acababan de detener a 5 compañeras que la allanaron a la madrugada, que estaban incomunicadas, que dos de ellas eran madres y los chicos habían quedado solos porque se las llevaron. Te enterás que además de allanarlas a ellas, las allanan a la madre, al hermano, a la hermana. Digo, bueno, para un poco. Y encima cuando te enterás también de que fue el mismo Esper que apeló para que no la liberen a la que ya está detenida en Ezeiza, bueno, digo, todo bien, pero somos, además de diputados, somos militantes y seres humanos, y lo mínimo que podíamos hacer era ir a decirle lo que le dijimos, porque la verdad que el principal violento en esa Cámara de Diputados es él. A ver, otro pedacito de Florencia Cariñano, dale. Es importante que el mundo sepa lo que está pasando en la Argentina. Yo no lo voy a comparar con la dictadura, pero nos estamos aproximando a pasos agigantados porque el allanamiento se hizo de noche, está prohibido, y todos los allanamientos que se le están haciendo a los militantes en Santa Fe también, cuando ocurrió que le allanaron a un militante, un juez federal de Buenos Aires lo hizo de noche. Digo, evidentemente se está convirtiendo en una práctica nefasta. Eso sucedía en la dictadura. Ayer Cristina Fernández de Kirchner se encontró con Lula. Real Lula la visitó a su departamento donde cumple la condena en prisión domiciliaria, y Cristina Kirchner dijo en ese contexto que la Argentina está viviendo un terrorismo de Estado de baja intensidad. Bueno, a mí no me gustan las categorías generales, las caracterizaciones de ese tipo. Me parece que hay un hecho puntual que hay que explicar, que hay que esclarecer, que hay que insistir en que por lo menos se explique, y que, dado los delitos leves de lo que está hablando, como mínimo los detenidos tienen que ser liberados, y si la causa avanza, los detenidos, los acusados tienen que estar en libertad. Después tienen que probar que son ellos, después tienen que probar que la tipología, que la justicia federal es la que corresponde. Bueno, viene un largo camino respecto de eso, pero tienen que estar en libertad. En la agenda informativa aparece naturalmente los cortes de gas. Cuando se produce un fenómeno climático como el que se produjo en estos días, uno siempre se pregunta cuánto hay de fenómeno imprevisto, fenómeno exagerado en términos de frío extremo o de calor extremo, que genera consumos altos de un producto que habitualmente no se produce en las dimensiones que la demanda exige en ese contexto. Y cuánto de eso es inoperancia oficial, porque siempre, a veces hay una mezcla, a veces no, a veces más inoperancia oficial. Que yo, cuando se producían los cortes de luz 2014, 2015, vos veías que había una política tarifaria que hacía que las empresas no invirtieran nada, y que al primer pico de calor se generaba la escasez de energía como se produjo. Y en cada uno de los episodios que hay energéticos repetidos en el país, uno se pregunta, ¿cuánto hay de imprevisión, cuánto hay de mala praxis y cuánto hay de frío, de calor, de tormenta, etcétera, etcétera, etcétera? A priori nosotros no somos especialistas. Ya le voy a preguntar a Jairo, simplemente contar qué es lo que están diciendo distintas voces que no pertenecen al gobierno en este momento. Agustín Jerez es el que fue secretario de Energía, ¿no? En la época de... Estaba a cargo de NARSA. A cargo de NARSA en la época del Frente de Todos. Es alguien que tiene militancia kirchnerista, y dijo esto, escuchá. Lo principal es la falta de planificación. Digamos, el presidente no cree en la planificación, deja todo librado a lo que es el mercado, y el mercado sin reglas claras no se ordena. Se suspende la etapa 2 del gasoducto, se suspende la licitación del Terconf, que era para poder potenciar la generación eléctrica. Se empiezan a suspender obras que ya venían ejecutándose. Nosotros habíamos terminado el gasoducto de la costa y estaba en construcción la planta compresora de Las Armas, obra que tampoco se terminó. Muy bien, eso dijo Agustín Jerez. Después habló Flavia Rollón, habló con Romina Mangel, aquí en No Dejes para Mañana. Nota muy oportuna realmente. Flavia Rollón fue secretaria de Energía del gobierno anterior y siguió, creo que como secretaria de Minería. Muy poquito tiempo. De este gobierno un tiempo hasta que se fue. Pertenece al peronismo salteño, trabaja con Sanz, el gobernador Gustavo Sanz, el gobernador de Salta, que es un tipo que no pertenece al kirchnerismo, inclusive
creo que en la última elección me sorprendió una declaración de ella en la elección de Salta diciendo, con esto enterramos al kirchnerismo, es decir, una posición dentro del peronismo más antikirchnerista. En su calificación o en su diagnóstico de por qué hubo corte de gas, le adjudica mucha responsabilidad del gobierno. Escuchá. Tiene que haber un trabajo de planificación para que no te suceda de que pierda presión el sistema, que todavía ni se arrancó y no está previsto la segunda etapa del gasoducto, que claramente si tuviéramos la segunda etapa del gasoducto nuestra situación sería muchísimo mejor. Lo mismo con las estaciones compresoras de la reversión hacia el norte del país. Lo mismo nosotros hicimos el gasoducto de la costa, pero quedaba sin terminar la planta compresora de Las Armas, que se suspendió, que eso hubiera solucionado la situación en Mar del Plata. Ella estaba diciendo que hay 3 obras que se deberían haber hecho que no se hicieron. O sea, la segunda etapa del gasoducto, la reversión de un pequeño tramo del gasoducto del norte, porque nosotros venimos importando gas desde Bolivia y la reversión era para exportar. No sé por qué exportar más gas podría dar... No, lo que pasa es que antes de exportar más gas, dando vuelta a los gasoductos que lo traían de Bolivia, ese gas que venía de Bolivia venía a la zona del norte del país. Entonces, si vos lo das vuelta, lo primero que haces es te garantizás el abastecimiento del norte, porque como Bolivia entró en declino, está mandando menos gas. Eventualmente, una vez que vos ya conectás el gas de Vaca Muerta con esos caños que antes traían de Bolivia y los llevás a las provincias del norte, decís, bueno, ya tengo abastecido el norte, ya tengo el gas yendo para arriba, diciéndolo mal y pronto, aprovechemos en una negociación. Hubo problemas en el norte. La obra, no, ahora no hubo estrictamente más problemas que en otros lados. Hubo también problemas en la zona a la que se refiere Flavia Rollón. Hubo problemas, ayer lo enumeraba en materia. Pero ahora te pregunto del tema de la situación, pero y después se hablaba de una planta compresora que se tenía que haber hecho en Mar del Plata, que no se hizo, y que eso hubiera aliviado el... Sí, porque por lo que uno llega a entender es que además de estrictamente el mayor consumo por el mayor frío que hizo, había un momento donde faltaba presión de gas, no solamente era que se quedaban sin gas. Y ella dice, si hubiesen estado hechas esas obras, había más gas para que tengan más presión los gasoductos. Entonces dice, había una obra que podía haber, por lo menos si el fenómeno se iba a dar igual, porque la temperatura es extrema, que impactara menos. Eso lo que está marcando es eso. El gobierno con las obras tuvo varios momentos particulares. Hubo un momento donde al principio Diana Mondino dijo que no hacía falta que el Estado financiara ningún gasoducto. Después Paolo Roca, desde Techín, convenció a una parte del gobierno de decir, che, esto está todo armado. Dicho así, es una boludez que no se complete la obra. Y los convenció de que la única obra pública que se mantuviera era la reversión del gasoducto norte. Lo que pasa es que después un montón de otras obras, como por ejemplo la del compresor de Mar del Plata, sí se frenaron. O sea, hay un componente, hasta donde yo entendí, de lo inevitable de la ola de frío, pero un componente de también falta de previsión. La noticia concreta es que el gobierno ayer informó que hasta hoy a las 14 se mantienen las interrupciones de suministro de GNC en las estaciones e industrias, tanto las que tienen contratos interrumpibles, que es más barato, como las de contratos firmes. O sea, hasta las 14 hoy el gobierno está diciendo se mantienen las restricciones, y en Mar del Plata ayer habían reconectado domicilio por domicilio recién hasta la mitad del parque de... a ver, todos los que entienden bien del tema, uno mira rápidamente el laburo de Nico Gandini en Econojournal y después distintos medios, Sofi Diamante en La Nación, etcétera, muestran que es la crisis de provisión de gas más grave de los últimos 15 años. Estamos hablando del 2010. No sé por qué si en el 2010 hubo un quilombo o se toma eso como referencia por decir una fecha que hace muchísimo tiempo. No importa si era mucho calor, mucho frío, lo que fuera, quilombo con el gas no hubo, no a este nivel. Y uno de los elementos que muestran la gravedad de la situación es que le han cortado a industrias que pagan más caro el gas, porque eso es una garantía que no se lo corten. Es decir, Y lo más relevante es que no solo es eso, que alguna vez pasó eso. El tema es que en Mar del Plata, puntualmente, se llegó a cortar en barrios residenciales. Eso es lo que sí nunca llega a pasar, que no haya clases por falta de gas, como pasó en Mar del Plata. A ver, en el panorama económico aparece otro nombre propio. Nosotros venimos hablando de Sandra Arroyo Salgado, de Cristina, de Lula, de los cortes de gas. Bueno, otro nombre propio que es el nombre Bioceres. Bioceres es una empresa que produce semillas, ¿no? Básicamente. Sí, tecnología para el sector agropecuario, que ayer no pudo pagar una deuda que no es muy grande por una empresa de esa magnitud, pero no pudo pagar $5 millones, y entre las cosas
cosas que argumentan es que, bueno, su resultado está afectado por el atraso cambiario. Ya son muchas las empresas, son como, diría, casi 10 empresas de alto nivel, desde los Globo hasta Celulosa, que han entrado en problemas de financiamiento, o en problemas financieros o problemas económicos bastante graves. Es muy difícil no tomarla como síntoma de algo. ¿Qué es lo que ves vos? Sí, ayer Bioceres Sociedad Anónima, que es una compañía residual dentro de los accionistas de Bioceres, la que cotiza en Estados Unidos, no pudo pagar un vencimiento de 5,3 millones de dólares. Obviamente que en el mundo de esas compañías no es algo que no se pueda pagar, salvo que vos estés anticipando algún tipo de reestructuración futura. Digo esto porque la gente que sigue el mercado dice, Bioceres se venía preparando para esto porque fíjate que hizo una división en la sociedad. La que cotiza en Estados Unidos se llama de una manera, y Bioceres Sociedad Anónima, que es la que impaga ahora el vencimiento, quedó acá como para aislar los riesgos argentinos. Pero yendo más allá a la cuestión estructural, se está dando una discusión pública, si vos te das una idea. Porque obviamente que cada empresa tiene sus quilombos. La calificadora Fitch Ratings había dicho, Bioceres Sociedad Anónima tiene un quilombo, no está generando los ingresos que iba a generar, no le está funcionando la planta que iba a funcionar, o sea, le está diciendo que es un problema de tu negocio. Pero tuviste un mayor impacto de costos por la apreciación cambiaria, dice la calificadora de riesgo. Si vos te fijás, es lo que viene respondiendo en las exposiciones Caputo, cuando dice, hay empresas que casi quiebran o hay empresas que vienen quebrando, en realidad para mí está hablando de empresas que no pagan las deudas, porque le crecieron a los que le dijeron que el dólar iba a estar más caro. O sea, se te dispararon los costos en dólares porque vos calculaste que en realidad por la devaluación ibas a tener menos impacto. Hay una discusión sobre el impacto de la apreciación cambiaria que Celulosa en su momento dijo, me aumentaron los costos, me cayó el mercado interno. Esa parte Caputo no la responde. Hay en cada caso una mezcla de problemas sectoriales, pero donde en todos tenés como punto común una combinación de factores macro con algo más que puede ser la apreciación cambiaria, aumento de los costos en dólares y algún impacto concreto en el sector si tuviste caída del mercado interno. Y eso deriva acá puntualmente en este impago de una empresa residual de Bioceres. A ver, 8:37 minutos de la mañana. Hay dos nombres propios más para terminar el panorama informativo de hoy. Uno es el de Esteban Paulón. Esteban Paulón es un dirigente socialista, diputado socialista, que es gay y que ha hecho de la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, sobre todo, antes fue funcionario del gobierno socialista de Santa Fe, trabajando en ese tema, y en la Cámara de Diputados un tema muy importante, y yo creo, lo dije en algún momento, de manera muy injusta, porque la agresión contra la comunidad LGBT, desde que Milei empezó a ser un tipo importante en la política argentina, fue tan fuerte y tan injusta, que lo que requiere es una contestación social, no una contestación de un diputado que es gay. Debería ser de toda la Cámara de Diputados. Cuando fue el discurso de Davos, donde Milei en un párrafo asocia homosexualidad con pedofilia, y lo hace de manera categórica, indiscutible, cuando uno ve tipos muy importantes del sector de Milei, como Agustín Laje o Nicolás Márquez, decir las cosas que dicen de la comunidad LGBT, de los homosexuales, etcétera. No sé, ayer lo escuchaba a Nicolás Márquez diciendo el desorden anal, tiene un desorden anal, el problema no es su desorden anal, sino su desorden ideológico, hablando así de otra persona. Cuando Milei utiliza permanentemente imágenes como la de el mandril, que tiene el culo rojo porque se lo dejamos así, porque le ganamos, ese tipo de cosas que uno lo ve permanentemente, cuando dice yo no tengo nada contra los gays, cada cual que se lo quiere, es más, si alguien quiere no bañarse y quedarse lleno de piojos, cosa de ellos, o no tengo nada ni contra los gays, ni que te haya sexo con elefantes, y cada cual que tenga sexo con quiere, todas estas cosas que fuimos escuchando durante todos estos tiempos, merece una respuesta social, como fue la marcha de repudio al discurso de Milei en Davos. En la Cámara de Diputados la voz es de un diputado gay. La verdad que no a mí me parece muy insuficiente, y no habla bien de nuestros diputados que la reacción no sea contundente, masiva, de todos. Bueno, como devolución de haber defendido los valores que defiende correctamente Esteban Paulón, lo empiezan a gastar en medios
del mundo libertario, en uno muy importante que es el Streaming Carajo, el programa La Misa, que orienta el Gordo Dan, un hombre que está muy cerca del presidente de la Nación, un programa al cual Milei ha ido un par de veces, en algún momento habló 6 horas en ese programa, y donde todos lo tratan como si fuera un emperador, él llama por teléfono en algunos momentos, comenta lo que están hablando, o sea, muy del mundo del presidente de la Nación y su principal asesor Santiago Caputo. Y ayer, y lo vienen haciendo reiteradas veces, pero ayer fue muy insistente en decir que Esteban Paulón es pedófilo. Otra vez la asociación homosexualidad con pedofilia es realmente una cosa muy impresionante que merece claramente una demanda y que debería un juez o un fiscal intervenir de oficio. Porque ustedes imagínense que, como siempre, en lugar de eso, decían, el judío ese es pedófilo, el judío ese es pedófilo, sería un motivo de intervención de organizaciones de la sociedad argentina, de la justicia, etcétera. Bueno, escuchen lo que pasó, las cosas que se dicen de Paulón en el programa, en uno de los programas preferidos por el presidente de la Nación. Escuchá. Pedófilo. Diciendo que contra lo que me dicta la razón, que me acusan por mi orientación sexual, falso, por ser gay, falso, de pedófilo, verdadero, y me desea SIDA para vos. Verdadero. Es un ataque inadmisible, no por mí, en defensa de la libertad de expresión, la Corte Interamericana. en defensa de los valores colectivos democráticos. Nada, marica. Cuestión de privilegio, aparte. Danilo y Miles marchamos en Santa Fe con orgullo, #orgullo 2021. Pedófilo. Pero el problema de Paulón no es que tenga un desorden anal, tiene un desorden ideológico. Y está en la Cámara de Diputados, después lo demás que lo resuelva en terapia, qué sé yo. Claro. Las psiquiátricas, digamos, les hagan mutilaciones genitales a los pibes. Paulón pedófilo. Bueno, eso es lo que pasó ayer en La Misa, por uno de los programas preferidos del presidente. Explíquenme que no son pedófilos, perdón, que no son homofóbicos. Si lo de pedófilos obviamente es un lapsus, pero expliquen que no son homofóbicos. Están todo el tiempo asociando homosexualidad a pedofilia y después tendrán que probar, porque hasta donde se sabe, Paulón no tiene ninguna causa, ninguna denuncia, absolutamente nada que lo identifique con la pedofilia. Es simplemente, es muy desagradable el episodio. Son personajes muy desagradables, pobre gente. Pero acá hay algo que muestra, como siempre digo yo, y Jairo se burla, una marca de época. Y lo que estamos hablando no es de un programa independiente. Estamos hablando de un programa conducido por alguien muy cercano a Santiago Caputo y al presidente de la Nación, Javier Milei. Insisto, no me parece menor, no me parece secundario, me parece que es algo que realmente la sociedad tiene que poner atención a semejantes niveles de discriminación. No está bien que pase eso. Nosotros no éramos esto. Nosotros éramos una sociedad tolerante, una sociedad donde al diferente se lo respetaba, una sociedad que progresivamente fue ganando en la idea de que las minorías tienen que ser integradas y no marginadas, no agredidas, no tratadas de esta manera. Y me parece que es otra de las cosas que están en discusiones hoy en nuestra sociedad. Finalmente, en la agenda informativa aparece Donald Trump. Donald Trump es un momento soñado. Es muy impresionante lo que pasa, porque más allá de, obviamente no es un personaje que a mí me fascine, pero el tipo interviene en Medio Oriente y ya no solamente logra el cese de fuego entre Irán e Israel, sino que además ayer hubo la primera señal de Hamas diciendo que está dispuesto a aceptar un cese de fuego en Gaza, que imagino yo ese cese de fuego tiene que incorporar la liberación de más rehenes, porque si no va a seguir el problema. Lo segundo que tal vez logre Trump en eso es que Israel también libere prisioneros palestinos y así vaya distendiéndose la región. Lo segundo que logra Trump es que la Corte Suprema le diga que sí a todo. Es decir, ha deportado gente a lugares espantosos de los cuales salían huyendo y le habían dado el lugar de asilados políticos, Sudán del Sur, Salvador. Hay hoy en La Nación un testimonio de un salvadoreño que fue deportado por no haber hecho nada, hasta tenía la green card, o sea, de la ciudadanía, y terminó en las cárceles de Bukele. Te juro, pero de terror, no podés creer lo que cuenta el chabón. La Corte Suprema le da razón para que haga todo lo que quiera hacer en ese aspecto. Y ayer logró, pese a la insistente militancia en contra de eso de Elon Musk, que su gran ley, lo que sería una ley de presupuestos y reforma, lo que sería algo parecido a la mega ley que mandó en su momento
Milei, fue aprobada incluso con la disidencia de solo 2 republicanos. Parecía que iba a haber una disidencia muy grande, y hoy el New York Times pone en tapa otro triunfo de Donald Trump. O sea, el tipo está ganando a nivel parlamentario, a nivel judicial, a nivel de política exterior. Arranca su presidencia con mucha potencia en ese sentido. Bueno, dicho todo esto, a las 8:45 ya vamos con Yami. Yami te cuenta